Vamos a trabajar hoy para quienes nos están viendo a través de las redes sociales de la página del alcalde Camilo Correa Álvarez, de la página de la Corporación SINAPEF Psicólogo Jaraba, y los que nos van a ver posteriormente que se hagan en diferido el programa. Vamos a trabajar lo que debe hacerse, pautas de crianza para niños y niñas que están de 5 a 9 años, es decir, que están en la edad escolar de transición a cuarto, quinto de primaria. Vamos a trabajar con ustedes, vuelvo y me presento, mi nombre es Ingrid Marión Chavarriaga y el doctor Iván Darío Jaraba. Nosotros somos psicólogos y venimos trabajando en el departamento de Antioquia alrededor de hace 25 años en todo el tema de procesos de intervención y de formación, no solamente de familias, sino también de docentes, todo dirigido a que se haga más amena y con mayor cientificidad y procesos sociales, todo lo que tiene que ser con la crianza. Quiero compartirles en la siguiente diapositiva un trabajo que hicimos esta mañana y que pudimos, por los esfuerzos y la dedicación del Centro de la Cultura de Don Matías y con el apoyo obviamente de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud del municipio, logramos ir esta mañana a la vereda Las Ánimas, a la institución educativa que hay en esa vereda, e hicimos este mismo formato y esta misma conferencia los padres de familia que hoy estaban con nosotros y estaban en la institución, y fue una experiencia muy bella y muy enriquecedora para nosotros como profesionales, y creo que para los compañeros que nos llevaron del Centro de la Cultura, como que nos llenó de energías y como que nos dijo, por aquí es el camino y por aquí es que podemos seguir haciendo transformaciones y educando los procesos sociales también. Vamos a trabajar entonces hoy con ustedes lo que queremos prever como papás. Hay niñas jóvenes, hay funcionarios de la alcaldía, entonces vamos a tratar de hacer un poquito más abierto como los conceptos, y hay niños y hay niñas. ¿Qué queremos o qué debemos hacer en la etapa inicial de la vida? Lo que debemos formar para prever ciertas situaciones negativas que a futuro nos podamos encontrar como personas. ¿Qué queremos prever? Cuando nosotros hacemos clínica como psicólogos, nos encontramos con diferentes situaciones en temas de salud mental. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, con rupturas familiares. Atendemos padres, madres, hijos que han tenido o deben de pasar duelos por separaciones. Nos encontramos con procesos donde hay violencia intrafamiliar. Nos encontramos con niños, niñas y jóvenes que han tenido o han pasado por etapas de consumo de sustancias psicoactivas. Nos hemos encontrado con niños y niñas y muchos jóvenes que ya tienen un esquema de ludopatía con todo lo que tiene que ver con la tecnología y con todo lo que tiene que ver con el manejo del celular, diferente a casos de comunicación, diferente a consultas, diferente a llamadas, que ya hay muchos juegos en los celulares, hay muchas dispersiones, y entonces ya se vuelve un caso de ludopatía. Con eso nos encontramos. Nos encontramos también con niños, niñas y jóvenes que ya tienen ideaciones suicidas, que ya dicen,
no quiero vivir o qué sentido tiene vivir. Entonces, cuando nosotros nos planteamos como profesionales, pero también como padres, ¿qué es lo que se debe hacer para que en la etapa adolescente, que es donde se presenta la mayoría de estos conflictos, es decir, en las edades superiores a los 13 o 14 años, uno dice, ¿dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer para que cuando lleguen a esa edad sepan tomar decisiones? Y siempre, por difícil que sea la situación, siempre opten por vida. Entonces, hicimos este taller que vamos a transmitirles hoy a ustedes. ¿Dónde está entonces el trabajo permanente? Yo quiero enfocarlos en las etapas del desarrollo. Vamos a trabajar de 0 a 5, todos los seres humanos, todos los que pasamos por esa etapa, de 0 a 5 años, somos unos infantes. De 0 a 5 somos infantes. Y tenemos unas necesidades específicas en esa edad, pero también empezamos a formarnos y a cumplir con unos actos básicos de vida. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar en esa etapa del desarrollo. Aprendemos a movilizarnos y aprendemos a interactuar con el medio en esa primera etapa del desarrollo, de 0 a 5 años. En los 5 años hasta los 6 años llamamos una etapa de transición, es decir, dejamos de ser infantes, dejamos de ser bebés y empezamos a ser niños. Por eso a nivel mundial, la etapa escolar al que yo ingreso, a mi hijo o a mi hija, de 5 años, esa etapa escolar a nivel mundial se llama transición, porque nos están diciendo a todos los actores y a todos los profesionales que interactuamos con esa edad, nos están diciendo, este ser humano está en una etapa de transición, está pasando de ser un bebé, de abandonar ciertas actitudes y ciertos actos de bebé para entrarse en la niñez. Y de 6 a 9 soy un niño. En esa etapa aprendo a leer, a escribir, a sumar, a restar. Es una etapa, si uno dice, en la etapa que más se aprende y más se crece del ser humano es de la etapa de los 0 años hasta los 9 años. Es en la etapa que más cosas pasan a nivel físico y emocional en un ser humano. Y es donde todos, como padres de familia y como adultos y profesionales del área de la salud, es donde tenemos la mayor influencia y es donde podemos hacer las mejores bases para el desarrollo de niños, niñas sanos y específicamente aptos como para todos los procesos que se vienen en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia. Entonces, la etapa que vamos a desarrollar y que vamos a trabajar hoy es esa edad entre los 5 y los 9 años. Queremos darle hoy muchísima fortaleza y con este programa de Yo Opto por la Vida queremos darle mucha fortaleza a la familia. Es la familia la base fundamental de toda la sociedad. Solamente en familia nos desarrollamos. Es la familia la que nos permite reproducirnos, es la familia la que nos permite educarnos y la que nos permite prevalecer. Me gusta muchísimo que hay mucha gente joven hoy acá, veo jóvenes, que esta charla a estos jóvenes, este rato de hoy, no solamente a los papás que tienen los niños en esta edad, sino que estos jóvenes que aún todavía no han optado por el proyecto de vida de familia,
hoy les queden como las inquietudes y las bases de cuáles son esas cosas que yo debo tener en mente para tomar una decisión de conformar una familia, de tener pareja, de tener unos hijos y entonces seguir como dentro del proceso de desarrollo. Les voy a dejar esta frase. La familia gobierna los procesos fundamentales del desarrollo psíquico, la organización de las emociones, la base de los sentimientos y en un marco más amplio nos transmiten estructuras de conducta y de representación. Lo que yo soy hoy, parada enfrente de todos ustedes, lo fundó mi mamá y mi papá en la etapa de 0 a 9 años. Esa función que hizo mi madre y mi padre la apoyaron y la potenciaron mis profesores y todos los que me ayudaron en la formación desde los 9 años hasta el bachillerato y posteriormente mi paso por la institución universitaria. Pero yo soy lo que soy porque en la psiquis tengo lo que forman mi madre y mi padre en normas, en límite, en moral, en ética. Por más grandes y por más profesionales que seamos, siempre cada acto de vida que representemos estará siempre cruzado por lo que hicieron nuestros padres. Y tenemos la carga de esa fundamentación hasta de los padres de nuestros padres. Y así si nos quisiéramos ir para atrás. O sea que aquí también tenemos la fundación de las próximas y futuras familias del municipio de Don Matías. Porque están los papás que están en etapa de desarrollo formando estos niños y estas niñas y están los jóvenes que van a conformar hacia futuro sus propias familias. Así que los dejo con esta introducción y invito al doctor Iván Darío Jaraba para que haga la parte que nos resta, que es toda la parte técnica. Buenas noches. Bueno, me toca entonces hablarles un poquitico como de redondear el objetivo. Si esta reunión y este programa de televisión está planteado como escuela de padres, quiere decir que la sociedad moderna tiene que tener un objetivo fundamental y es que todos los adultos tenemos que ponernos de acuerdo. Esa es una cosa que tiene que quedar todo en la cabeza de todos. Los adultos en el proceso de crianza tenemos que ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, la familia, la sociedad es una torre de Babel. Un montón de palabras, nadie entiende, todo el mundo manda y en última instancia, cuando todo el mundo manda y a nadie se le hace caso, manda el niño y el niño no puede mandar. Debe mandar el adulto, debe dirigir, poner la meta, estructurar los objetivos sociales. Mi papá y mi mamá son esos sujetos que arman la estructura, son mi papá y mi mamá los que proyectan la sociedad. Entonces, cuando mi papá y mi mamá se ponen de acuerdo y hablan un mismo lenguaje, la familia fluye más. Piensen siempre que cuando hablo de papá y mamá, hablo de que a mí alguien me engendró y alguien me parió. Esas son las dos estructuras del sujeto como tal. Pero muchos de ustedes me dirán, bueno, pero es que yo estoy sola, yo estoy haciendo crianza sola. La hago con mi familia, con mi abuela, con mi mamá, con mis tías, con mi hermana. El hombre no está. Ese es uno de los objetivos también de este programa, de este proyecto. Y es que optar por la vida es volver a darle significado a la familia, donde mi papá y mi mamá están. Si de pronto en nuestras casas no está funcionando ese esquema de un papá y una mamá, debemos lograr proyectar a la sociedad y a la familia para que nuestros hijos sí se planteen eso, esa como obligatoriedad que tenemos de que mi papá y mi mamá sean los que hagan familia y hagan procesos de crianza. Si hoy no lo poseemos, no significa que no lo promovamos.
yo, este psicólogo, la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Todo el grupo humano que nos rodea, los profesores, el municipio en general, debemos seguir promocionando la familia nuclear, esa familia donde mi papá y mi mamá forman y proyectan en general al niño. Si es así, entonces, ojo con esto que le voy a decir, si es así, quiere decir que toda la estructura psíquica sana siempre está alrededor de esos dos sujetos y el resto de la sociedad apoya la dinámica. Mi mamá, mis abuelos, los tíos y el otro ente posterior, ese que entra a la dinámica social, que es la escuela. No olviden que la escuela hoy entra muy rápido. En la época mía entraba a los 5 años. Yo entré directamente a lo que llamábamos kinder, en ese tiempo llamaba kinder, ¿cierto? Se llamó después preescolar, hoy lo llamamos transición, ¿cierto? El jardín, etcétera, entran muy rápido. Como se entra muy rápido a la escuela, quiere decir que esa fuerza directora de mi papá y mi mamá no tiene toda la fuerza de 24 horas del día. La mamá trabaja, el papá trabaja y nuestros muchachos van a lugares a muy temprana edad. Como eso ocurre, una escuela de padres tiene como objetivo lograr que papá y mamá, abuelos, tíos, familia y los mismos docentes comprendan que es necesario mirar y organizar entre todos los adultos qué vamos a hacer con los muchachos. Si hay desacuerdos, hay dificultad de crianza. Cuando un padre y una madre tienen desacuerdos de órdenes, proyectos, desarrollo, sanciones, y hay diferencias, estamos tirándonos en la crianza. Si una abuela desautoriza madre, hay problema de crianza. El centro entonces de esta dinámica, de eso que nos plantea, es que mi papá y mi mamá fundan al sujeto. Se apoyan en la familia base, mi abuela, mis tíos, mis hermanos, aquellos que hacen parte de los núcleos amplios. Pero es mi papá y mi mamá la que funda el sujeto del municipio. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer fundamentalmente ustedes. ¿Por qué? Porque la sensación de seguridad que el niño necesita, la orientación ética, moral, de trabajo, la orientación sobre el amor, lo que significa el amor, la proyección futura laboral, la proyección futura académica y la futura proyección de amor y de pareja, están fundadas en esta época, como dijo la doctora. ¿Y qué hace? Vamos a decirle a eso, vamos a llamar a esta etapa inicial primera escolarización. Mi primera maestra fue mi madre. La primera maestra es la madre, esa es la primera maestra. La primera pedagoga que enseña y dinamiza procesos de aprendizaje es mi madre. ¿Listo? Caminito después está al lado mi padre, pero es mi madre, la primer pedagoga es mi madre. Se le dice en psicología la gran otra, y esa otra con O mayúscula, esa es la gran otra. Entonces, en esta dinámica de yo opto por la vida, lo primero que yo debo lograr es darle significado a mi madre, darle significado a la mujer, darle significado al proceso de crianza. Si esa dinámica no se hace, la construcción psíquica de nuestros muchachos y la misma configuración psíquica de la familia decae. Cuando no hay valoración sobre la madre, cuando no hay valoración sobre el significado femenino y mujer, cuando no hay significado sobre la mujer trabajadora, la familia decae, el niño decae, la niña decae estructuralmente. Y por lo tanto, entonces, esa primera escolarización decae. La madre y el padre, no olviden que siempre estoy colocando a la madre de primero y después va el padre, pero pegadito ahí, y la familia, que va pegadita también ahí, pero todo alrededor casi siempre de la madre, educan al sujeto y crean las primeras condiciones de orden social, de orden de aprendizaje, de orden adaptativo, de orden laboral del niño y la niña, y lo lanzan a la segunda escolarización. ¿Quién es la segunda escolarización? La escuela. La segunda escolarización la genera la escuela. Si la escuela la segunda escolarización, quiere decir que el niño y la niña
vienen previos con unas sabidurías emocionales, académicas. O sea, mi madre me entrega estructuras de academia. Ahorita les voy a mostrar cómo la madre y el padre y la familia que lo circunda entrega primeras bases de orden académico, técnico. Hay preorganización, una preorganización de orden mental. Si eso es así, si la primera escolarización el padre y la madre, y la segunda la escolarización la genera la escuela, quiere decir que el ejercicio central entre 0, 5, 5, 6 transición, 6, 9, fundamentalmente es la familia. O sea, somos lo que somos en puntos débiles o en puntos fuertes por lo que mi familia hizo. Y sigo insistiendo, ¿cierto? Y es la promoción que hace este proyecto, es lo que mi padre y mi madre construyeron. Ahí es donde está como la dinámica fundamental. Pero, ¿qué es lo que construyen? Un montón de cosas, pero como que orgánicamente vamos a decirles cómo se organiza eso. ¿Qué hace mi papá y mi mamá? ¿Qué hace para que el niño, cuando crezca, cuando vaya a ser preadolescente 9, 13 y luego adolescente 13, 18, más o menos es la época de ese proceso? Hoy estamos en discusión que hay una adolescencia tardía, se empezó a demorar, la maduración del joven moderno no está adecuada y entonces aparece que la adolescencia la estamos discutiendo de 14 a 21, ¿ya? Hay teóricos internacionales que están diciendo que la adolescencia se puede ir hoy hasta los 25. No tiene lógica, ¿cierto que no? Para que no ocurra eso de que en mi casa nos vamos a encontrar con adolescentes que tienen 25 años, o sea, 25 años ya son adultos, pero su mente está en la adolescencia. Para que no ocurra eso, hay que afinar en la infancia y en la niñez, hay que afinar procesos de desarrollo adecuado. Estos 6 procesos son los determinantes. ¿Cuál es el eje de la salud mental? ¿Cuál es el eje de la estructura de crianza? Amar y trabajar. Amar y trabajar. Esa es la dinámica. El amor parece ser muy superfluo, muy raro. ¿Qué es el amor? ¿Ya? Es como que, ¿qué es eso? La psicología lo trabaja mucho, pero ustedes casi siempre lo han visto. Para interpretarlo lo vemos muy poético, como muy abstracto. ¿Ya? La novela, la literatura, la poesía nos ha contado qué es el amor. Sí, eso es una parte de entenderlo. ¿Ya? Eso hay que entenderlo de esa forma. Amar tiene varias estructuras. ¿Ya? Entonces, los que estén interesados en el Centro de la Cultura, estamos repartiendo un pequeño volante. En ese pequeño volante hay parte de la estructura de esta conferencia. En la página que está en el centro, miren la página del centro, hay un pequeño cuadro, hay un diagrama que dice qué es ese cuento del amor, ¿ya? El amor es la sumatoria de una serie de actos reales, de comportamientos que se dan conmigo mismo y se dan con el otro, ¿ya? Mi primer amor fue mi madre, ¿listo? Y se organizó, ojo pues con eso que es una cosa muy interesante, mi primer amor se organizó entre 0 años y 7 años. O sea, la plenitud como del amor mío por mi madre finalizó por ahí como a los 7 años. Imagínense pues cómo es de lento el proceso de aprendizaje aún del amor. ¿Y por qué yo me demoré tanto? Porque el simbolismo, lo simbólico gigante de lo que es mi madre y mi padre, mis abuelos y los que están alrededor, pero no olviden que significó hoy más a mi madre y a mi padre, eso ocurre como por ahí entre el 4º, 5º, 6º año, 7º año. Ustedes van a adoptar un niño y adoptan un niño de 4 o 5 años y en la memoria del niño está, en la mayoría de los casos, perdido la madre biológica. Ese niño nuevo, ese niño que es adoptado por personas entre el 4º año más o menos y 5º año, se adapta fácilmente al amor a esa madre nueva, a ese padre nuevo. Eso ocurre en la cabeza.
Entonces quiere decir que es una sumatoria, ¿sí me entienden? Es una sumatoria de actos de relación. Y la intensidad de la madre y la intensidad del padre llenan esta estructura para que yo ame a mi madre y me ame a mí mismo. ¿Qué es la intensidad? 5 elementos de intensidad. Entonces en ese diagrama yo muestro que hay 5 elementos, así como en el centro. 1, me van a ayudar ustedes. 1, yo me acuerdo de ellos. Pasión, afecto, constancia. ¿Qué más sigue? Ayúdenme. ¿Cuál? Ritual. Y la quinta, romance. ¿Sí la pillaron? Esas 5 cosas forman el amor. Esas 5 cosas me las dio mi mamá, me las dio mi papá, me las dio el grupo familiar. Si no me las dieron, intensamente, yo tengo estructuras de vacío. He ahí un lío. Porque no todos los padres ni todas las madres lo dan plenamente. Y es muy difícil en el mundo que todo el mundo lo dé. Es muy difícil. Quiere decir que en la humanidad es muy difícil el ser pleno, porque todos los papás fallamos. Todos los papás fallamos, sin excepción. Lo que pasa es que un evento como este los invita a que fallemos lo menos posible en la relación de la entrega y la intensidad de darle amor a un niño, a una niña. ¿Ya? Entonces lo que yo digo ahí es que cuando yo me encuentro con el niño, me encuentro el día, y estoy hablando en términos femenino, no masculino, cuando yo me encuentro con el niño, cuando la mujer se encuentra con el niño, cuando lo concibe, cuando lo mete aquí en la cabeza, ese día que dice, ay, estoy embarazada. Ese en psicología, no en otras cosas, no en derecho, no en jurisprudencia, en nada. En psicología, el niño nace el día en que la madre dice, ay, estoy embarazada. Ese día se arma o se desarma la vida. La propuesta que nosotros tenemos es incidir en todos ustedes y que ustedes incidan en el municipio, y a través de estos medios incidimos en que nazca, tráquete, nació. Ahí nació en mi pensamiento. Y de ahí en adelante se empieza a armar psíquicamente en la madre y en el padre, o en la madre sola, el concepto del amor. Empieza a construirse la estructura del amor hacia otro sujeto. Y se arman esos 5 elementos. ¿Listo? Y cada uno de esos elementos tiene otras estructuras, pero hoy me voy a preocupar solamente de los 5 elementos para que lo tomen en cuenta. La madre se apasiona con su hijo, la madre es romántica con su hijo, la madre es constante con su hijo, la madre es afectiva con su hijo, y me faltó una, la otra, la madre es atenta con el hijo. Esos elementos hacen que ya cuando el niño nazca, entonces la mamá y el papá y la familia organizan a este sujeto, lo organizan. Y lo organizan de tal forma que lo van a lanzar al mundo para que sea feliz. ¿Cómo lo organizan? Organizan la autogestión cognitiva y el desempeño académico. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, una mamá, ¿cómo educa a un niño para proyectarlo? Por ejemplo, a partir de los 2 años y medio, la madre empieza al niño a enseñarle que coma solo. Le entrega desde antes, como a los 8 meses, 9 meses, es capaz de entregarle una cuchara. A los 2 años y medio le entrega cuchara y eso se enreda y se ensucian y se vuelven un desastre los niños. Pero es muy interesante porque el niño empieza a hacer agarre. Y cuando el niño está avanzado, 2, 3 años, 4 años, el niño deja de agarrar la cuchara en forma de agarre y empieza a hacer pinza. La mamá empieza a decirle, no agarre la cuchara así, agárrela así, y aparece este movimiento, la pinza. Cuando el niño tiene pinza antes de los 4 años es maravilloso, y lo puede tener, porque cuando ingresa a la escuela ya tiene pinza, y la pinza, adivinen qué hace, ayuda a coger lápiz. Niño que no tenga pinza casera, le es muy difícil la pinza del lápiz.
Y cuando no tiene pinza el lápiz, entonces llega a la escuela y se demora mucho para la maniobra del lápiz, pero a la vez para la construcción de la letra y la grafía. Entonces uno puede detectar, cuando nosotros hacemos detección de talentos excepcionales o de dificultades de aprendizaje, uno observa la letra del niño y uno dice, este niño o tiene problemas o no tuvo educación previa de la primera escolarización de mi papá y mi mamá que le enseñaron a manejar pinza. No la escuela, todavía yo no peleo con la escuela en los primeros momentos, peleo es con la estructura de cómo mi mamá. Entonces la escuela gana a partir de lo que mi mamá hace, que mi mamá, mi papá y mi familia. Autogestión cognitiva y desempeño académico. ¿Y empieza dónde? Ahí. ¿Cómo empieza un niño el desarrollo dinámico de soportar, de aguantar, de asumir un pupitre? Eso es muy complicado, ¿no? Un pupitre es muy complicado de manejar. Una silla es muy complicada de manejar. Y la silla aprende a manejarla el niño cuando en mi casa siempre se come en comedor. No en el piso, no viendo televisión, ¿ya? No con el equipo de sonido prendido, no parados. Se utiliza la mesa. Cuando la mesa se utiliza y el niño aprende a comer en mesa, está preparándose para el pupitre. Está preparándose para el manejo de la mesa. Mire que hasta aquí ya les he dado parte de los elementos técnicos de crianza. Entréguenme al niño adecuadamente para la escuela para que no la sufra. Un niño que no es capaz de manejar o una niña que no es capaz de manejar bien la mesa se enreda con el pupitre. No es capaz de quedarse sentado, se moviliza, se brinca, se para, es inquieto, es ansioso. No siempre, psicólogos que me escuchan, profesores que me escuchan, padres que me escuchan, no siempre hay que tildar a toda esa inquietud como hiperactividad. No es verdad. No es verdad. Puede ser un niño ansioso o un niño mal educado. ¿Ya? Mal educado. Separemos las dos palabras, mal educado. Porque no le han educado procesos adaptativos normales de casa. Un pupitre a partir de una mesa. Un lápiz y la escritura a partir de la cuchara. Mire qué tan elemental, ¿no? Tan fácil. Un orden. Se come primero esto, segundo esto, tercero esto, el cuchillo se coloca aquí, el tenedor aquí. Por pobres que estemos y por dificultad económica que tenemos, la mesa debe existir. Los utensilios deben existir, no hay opción, por pobres que seamos. Entonces eso previo lo educa mi papá y mi mamá. Niño que llegue con elementos sumatorios de una crianza adecuada, adaptativa, de carácter cultural, en la escuela vuela, se adapta y se la goza, ¿ya? Y se la goza, no sufre la escuela. Es que yo lo que tengo que pretender con la educación casera de la primera escolarización es que el niño no sufra la escuela. Porque si la escuela se sufre, uno se aburre y la evade con el tiempo. Uno puede perderse de la escuela. Todavía no conozco los estudios que tenga este municipio frente a la deserción educativa. Pero un elemento de la deserción, no solamente la pobreza, no solamente las dificultades espaciales educativas, muchas veces es un sujeto que sufre la escuela porque los niveles adaptativos fueron muy bajitos y no le permitieron al sujeto gozarse de la escuela, porque la escuela tiene que gozar, pero se goza si yo vengo con estructuras previas de mi hogar. Otro elemento, autorregulación conductual y gestión emocional. Mi papá y mi mamá me enseñan a maniobrar, a gestionar, a administrar 4 emociones: ira, tristeza, miedo y alegría. Ira, tristeza, miedo y alegría. Vamos a llamar a esas las emociones primarias. Esas emociones, mi padre y mi madre me enseñan a maniobrarlas, ¿ya? De una forma concreta. Le enseñan a uno qué es lo importante y lo no importante para yo cargar esas cosas de emociones, ¿ya? Entonces un papá anda con su hijo, el niño se aporrea y el papá sabiamente dice, párese, sacúdese, no pago nada. El muchacho casi quiebra el pie, pero el papá le dice, tranquilo, no me preocupe, párese. Y la mamá dice, ¿qué le pasó?
Y el papá y la mamá negocian como, no le pongas misterio, mira que no se quebró el pie, tranquilo. Y le enseñan a los niños a analizar hasta qué punto hay un escándalo o no mental. Papá y mamá le dicen, ¿usted por qué está enojado? Eso son bobadas, no tiene por qué enojarse por eso. Y le enseña al niño a no armar tanta algarabía en enojos o en tristezas o en miedos. Uno de los grandes miedos modernos es la angustia nocturna, cosa muy rara. Yo creo que hoy que estuvimos en la vereda, no lo pregunté, pero yo estoy seguro que en la vereda los niños poquito miedo tienen a la noche. Mientras los citadinos, no, todos tienen miedo, tienen que dormir con la mamá. Es que tengo miedo. Y mi mamá, cuando eso ocurre, quiere decir que mi mamá y mi papá o la familia no le han enseñado al niño a tener mente segura. Duerma tranquilo, meta a su pieza, si tienen pieza, acueste solo, no hay problema, aquí no pasa nada. Aquí está Superman papá, la Mujer Maravilla mamá, y aquí no entra nadie, no me preocupe mío, duérmase. Pero si arman algarabía y la mamá también es una miedosa, o un papá miedoso, o una abuela miedosa, entonces el niño se arma de miedos y siempre tiene que estar en compañía y superan los 4 o 5 años y hay que arrullarlo, hay que hacerle 1000 cosas para que se vaya a acostar. Eso indica que mi mamá, mi papá y la familia no le han enseñado a gestionar el miedo. Y tiene siempre que hacer un montón de algarabías para que el niño se duerma, porque se siente intranquilo, inseguro de algo que no maniobra. Listo, mire que estoy dando como tácticas, analizando, también les doy salidas en el orden de lo que significa la gestión emocional. Entonces, mi papá y mi mamá me enseñan que no todo es una algarabía, que no todo el mundo tiene que estar brincando, que no me tengo que estar moviendo, quédese quietecito, vaya. Para los que son religiosos y van todos los domingos a misa, esa es la cosa más maravillosa para enseñarle a un niño a aguantar la quietud. No, para misa se sientan ahí y se quedan quietecitos, no es que estamos en misa. Entonces un muchacho tiene que aguantar media hora, 45 minutos, no sé cuánto dura el culto hoy, de cualquier religión de la que ustedes me quieran poner, y tiene que quedar quieto, soporte, aprenda, ¿cierto? Adáctese, ponga atención a otro, ¿cierto? Haga ritual. Acuerden que yo estaba ahorita mencionando que en el amor hay rituales, entonces hay que ir a un ritual religioso. Es de las cosas más maravillosas que había. Yo creo que era la única parte donde yo era juicioso, yo me quedaba quietecito escuchando misa, ¿ya? Pero niños se mueven, brincan allí. Ese tipo de comportamientos obedece a una mamá y un papá que no dicen, aguante. Había un proverbio o un tipo de lenguaje, lo generaba mi papá. Mi papá me decía, yo era bastante inquieto y el hombre me decía, quédese ahí quietecito para que sude. ¿Cierto? Esa era la frase de mi papá y me hacía quedarme quieto un rato. Y entonces ya se quedó quieto, entonces él calculaba tiempo, yo no sé cuánto tiempo me medía a mí, y después pum, yo me desplazaba, pero él me obligaba, ¿cierto? Me obligaba a decirme, quédese quieto. Ese tipo de cosas hacía que yo postergara la ansiedad que poseía de niño, porque la tenemos todos los niños, no hay problema. Pero ¿quién educa la mente para que eso se mejore? Es mi papá, mi mamá, la familia. Entregan a un niño adecuado a la escuela que no es tan inquieto, que no se tiene que mover tanto para sobrevivir. Eso lo hace mi papá, lo hace mi mamá y lo hace la familia. Mi papá y mi mamá me enseñan jerarquías, normas y orden. Sí, señor. No, señora. ¿Qué quiere, señora? ¿Cierto? No se olviden, yo creo que ustedes todavía utilizan ese lenguaje, ¿cierto? Llaman a Camila. ¿Qué? No, ¿qué no? Señora. Y hay un montón de palabras todas raras que utilizan las mamás con ese discurso. Señora, aunque se demore un poquito más, ¿cierto? Señora, por el que la jerarquía es importante, y utilizan toda una retahíla de proverbios familiares que educan la jerarquía. ¿Quién, cierto? ¿Cómo se respeta al otro? Si yo no educo a mi hijo en jerarquías, le es muy difícil que el niño logre tener jerarquías en la escuela, y le da mucha dificultad la jerarquía del docente. No olvide que el docente no tiene a un hijo en particular, un hijo solito, sino que tiene 25, 30, 35. Entonces ese niño
tiene que darse cuenta que es uno más del colectivo. Y como es uno más del colectivo, tiene que darse cuenta de que la profesora no puede estar brincando alrededor de él. Eso lo enseña mi papá, mi mamá y mi familia. ¿Ya? Entonces el niño llega a la escuela, la niña llega a la escuela y llegan convencidos de que la jerarquía está definida por el que está ahí. Porque en mi casa la jerarquía la define mi mamá, mi papá, mis abuelos, está la jerarquía. La jerarquía no se va a aprender en la escuela. No se aprende en la escuela. La jerarquía se pone en ejecución en la escuela, pero se enseña en la casa. ¿Ya? El respeto por el adulto mayor, el respeto por mis hermanos, eso es jerarquía. Es que la jerarquía también está en el par. Cuando ustedes han leído últimamente sobre el bullying, ¿qué hay detrás del bullying? Una falta de jerarquía, del cuidado que tengo que hacer al par, ¿cierto? Hay una parte de mala educación frente a la convivencia del sujeto y hacen y atropellan al otro, ¿ya? Muy común en esta última etapa humana. Muy común, ¿por qué? Porque es común el bullying, porque el niño moderno, ¿cierto?, se endiosó, son muy reyesitos, los dejamos muy primitivos, los dejamos que no soporten que nadie esté alrededor de él y que no giremos alrededor de él. Cuando llegan a la escuela, otro amiguito no va a girar alrededor de él. Entonces empiezan a hacer actos primitivos de empoderamiento inadecuado y hacen guerras internas pues inadecuadas los niños. Y cuando son jóvenes, peor la cosa. Entonces mi papá y mi mamá y mi familia me enseñan jerarquías. ¿Qué enseña la mamá? Y el papá, autonomía. La dejo para que cerremos con esa idea. Mi papá y mi mamá me maduran, me llevan de etapa a etapa, saben de etapa a etapa, saben que a un muchacho de más de 5 años no se carga. Mija, no cargue ese muchacho, está muy grande, no es que le daña la espalda. Mija, no haga. Entonces empieza como el hombre o la mujer a decir, ya estás muy grande, ya no necesitas eso. Ya le enseñan al niño de que no siempre todo se hace porque el crecimiento y la edad le define. Mi papá y mi mamá y la familia le enseñan al ser humano a madurar, a asumir su edad. Y se lo dicen con retahílas, con conceptos, con ideas. Haga esto, haga lo otro, usted está muy grande, amarra el zapato solo, ¿cierto? Y amarrar los zapatos es para menos 5 o 6 años. No es correcto que una mamá esté amarrándole los zapatos a un muchacho de 7 años, ¿cierto? Y cuando amarran zapatos, yo veo cómo amarran zapatos y es que edad tiene ese niño, 7 años. No. Primer lugar, no le puede amarrar. Y segundo lugar, por ahora que no sabe, porque tenemos que enseñarle menos de 3 semanas y les obligo a que ocurra eso, entonces el muchacho pone el pie sobre una silla y usted lo amarra. No se arrodille a amarrárselo, porque esos actos de sometimiento al acto del niño hacen que el niño cree que usted es su esclava. Me uno con el concepto con que empecé la conferencia. Yo necesito a la mamá con una mirada preponderante, grande, mi mamá es única, mi mamá es una totalidad. Porque si yo creo que mi mamá es mi esclava, ya hay una dificultad emocional. Ya entro en crisis, como niño, porque enredo la pita de mi cerebro. ¿Ya? Entonces, el papá, la mamá, la familia enseñan al niño a que crezca según estructuras de edad. Y papá y mamá enseñan la diferencia entre la realidad y la fantasía. Esa es muy importante. ¿Por qué la realidad y la fantasía? Por ejemplo, una mamá que está enseñando mal el concepto de realidad y fantasía, que está haciendo un niño menor de 14 años con celular, muchachos. Díganme pues ustedes, ¿qué está haciendo un sujeto menor de 14 años con un celular? Donde él no es capaz de maniobrar la estructura de apego que uno puede tener sobre eso. No se les olvida, investiguen esta frase, esta palabra, nomofobia, investíguenla todos, los que me escuchan también en las redes y en los programas de televisión. Nomofobia, se calcula hoy que puede leerse hoy esa enfermedad mental, la nomofobia, la angustia, el trastorno mental producto de que yo no sienta el celular cerquita. Ustedes a veces, estoy hablando de los grandes, los chiquitos no tienen derecho a ese aparato, sienten, ¿dónde está mi celular? Y se ponen nerviosos, pálidos,
No pueden vivir sin él en la mano, ¿cierto? No les estoy criticando a ustedes, no. Pero son ansiosos. Sin el aparato no son capaces de vivir. Y se les desaparece el aparato y se les acabó la vida. ¿Ya? Eso es nomofobia. Siempre. Entonces, cuando empiecen a investigarse ustedes mismas, hagamos un ejercicio mañana, no a la noche, sino mañana. Van a quedarse sin celular mañana. Pero ¿por qué van a criticar si apenas les deja poner yo la tarea? Ya. Bueno, y los que trabajan lo van a hacer el domingo. El domingo lo hacen. Y van a analizar el nivel de ansiedad que les da. Ahí van a calcular ustedes cuánta estructura en el trastorno mental ya está entrando en la casa de ustedes, muchachos. Si eso ocurre con los adultos, ¿cómo es posible que ustedes le entreguen un celular a un muchacho menor de 14 años? ¿Por qué ahí pongo 14 años? Porque 14 años es como el acuerdo internacional que tienen para que no tengan redes sociales. Ese es más o menos el acuerdo internacional. El concepto de Iván Darío es que uno no debería tener celular antes de los 16, porque todavía no existe la madurez. Y aún así, en casa deberíamos regularnos nosotros los adultos para tener capacidad para eso. Yo los invito a todos a que se metan al celular si tienen los muchachos, ¿cierto? Todos los bachilleres, igual, todas las mamás de ustedes que están aquí, que me están escuchando, se van a meter al celular. Buscan en la parte de administración del recurso y buscan manejo del tiempo del celular. Le ponen 2 horas diarias de celular, lo marcan con clave de ustedes y le entregan el celular a los muchachos, no hay problema. Se van a dar cuenta de que hoy la gente utiliza más de 6 horas el celular. 6 horas de un día que más o menos usted está en vigilia, más o menos 12 horas, no está más. Y 6 horas, o sea, la mitad de la vida del día de usted está pegado a un celular. Ese es un elemento que enseña a mi papá y mi mamá a tratar de evitar constantemente la fantasía y los desbordes generales. Y en última, mi mamá y mi papá y la familia me enseñan a ser autónomo. ¿Listo? Con ese voy a finalizar la idea. Autónomo. El autónomo es una tercera fase del desarrollo del trabajo humano. En derecho, en legislación y en derecho, se habla del autónomo, el que es capaz de concebir la ley y posee ya el concepto de ley. En psicología es la función del trabajo. Entonces, la primera palabra es anomia. No olviden esta palabra, anomia. ¿Qué es un anómico? Un ser humano al que le hacen todo. Lo bañan, lo visten, lo limpian, lo asean, le dan comida en la boca, lo cargan. Eso es un anómico. O sea, más o menos el bebé entre 0, 2 años y medio, 3 años. Eso es un anómico. Uno le hace todo. Segunda fase, heteronómico. Yo lo mando y él lo hace. Levántate, báñate, organízate, come, ¿cierto? Organiza las tareas, haz las tareas. Ese es el heteronómico. Yo lo mando y él lo hace. Y viene el tercer nivel, autónomo. El autónomo es el ser humano que es capaz de tener su propia estructura y tener sus tiempos, tiene su agenda, hace las cosas de la A a la Z, no deja nada sin finalizar y logra tener su propia estructura de cuándo se hacen las cosas y por qué se hacen. No hace las cosas cuando le da la gana, sino según el criterio cultural que me enseñaron. ¿Ya? Eso es un autónomo. Se supone que uno debe tener capacidad de autonomía total, absoluta, después de los 7 años. La única cosa que no le queda ya para hacer después de los 7 años es trabajar laboralmente y hacer varios elementos de comida ya más complejos. De resto, un sujeto niño a mitad de la niñez y entrando a la preadolescencia sería capaz de ser autónomo. ¿Listo? Entonces, con ese concepto, en la revistica que les pasamos, que pueden conseguir en el Centro de la Cultura, en esa revistica viene el plan. Yo los llamo a todos ustedes los que estuvieron aquí en la grabación de este programa, a que hagan una práctica de 3 semanas. En una práctica de 3 semanas logran, con el amor y con el trabajo, de que sus hijos aprendan un elemento prioritario. 1, ojo pues con esto que tiene que ser claro con todo lo que he trabajado en toda la conferencia. 1, mi mamá
y mi papá y mi familia no son mis esclavos. Es vital. Mi madre y mi padre y mi familia son ejes simbólicos de mucha altura. Amarlos, creerles, desarrollarlos, son muy importantes. Pero no olviden que eso se educa, se enseña, no está en el niño, no está en el niño, se construye con el niño. ¿Ya? El niño no me ama, no me respeta porque sí, fue porque lo eduqué, porque le enseñé amor, porque le enseñé a trabajar, porque le enseñé desarrollo. Van a preocuparse por lo menos de 7 cosas para el proceso de desarrollo de autonomía, buen crecimiento, buena capacidad emocional del niño y buena proyección de este para cuando esté más grande. ¿Listo? Una de ellas, la primera de arriba, dormir solo. Todo niño debe dormir solo, sin excepción. Dormir con los hijos genera las bases de muchos trastornos emocionales, genera apegos en momentos inadecuados. El cálculo es altísimo en los niños modernos. ¿Qué es modernidad? Después del 2000 para acá. A eso vamos a llamar moderno, ¿cierto? La época moderna está, pensemos que ahorita después del 2000, ¿ya? Yo soy un moderno, ¿cierto? Yo soy un moderno, yo soy un sujeto moderno. ¿Cómo se mide la modernidad? A partir de la edad del más grande de su casa. Entonces, si el más grande de su casa es un abuelo, a partir de ahí, todo el grupo familiar está influenciado hasta por el abuelo, ¿ya? Pero yo voy a preocuparme del 2000 para acá. ¿Qué están haciendo todos estos padres de familia durmiendo con los niños? ¿Cuándo me doy cuenta yo que hay mucho apego en una casa? Cuando llevan los niños a preescolar o jardín y se quedan llorando. Un rato lloran y lloran y lloran porque tienen una estructura de apego inadecuada. Entonces el niño, debe dormir con la mamá, debe dormir con el papá, uno los pilla. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo? No pueden dormir con la familia, tienen que poner camita aparte. Muchos me dirán, no, pero es que hay zonas muy pobres donde el niño no tiene cama, entonces que no dormir con la familia. No, pues hágale un cambuche, no hay problema, yo no veo ningún problema de eso. Pero no le pongan tanto un problema a ciertas cosas. El niño también duerme bacano, cree que está en camping, lo ponen en camping. Pero es de verdad, no crean que es una cosa inadecuada, no, pero duerme solo. Ah, que duermen en la misma pieza, listo, no hay opción pues que tengamos más piezas, pero los que tenemos pieza hay que poner en otra pieza. Y los que no, pues puede dormir ahí, pero la cama es de mi papá y es de mi mamá, o es de mi mamá sola, porque mi mamá se va a levantar mañana temprano a trabajar, y si un niño duerme con la mamá, duerme la mamá como un cigüeñal, toda torcida. Y no es justo, ¿listo? No es justo. Tarea número 1, a partir de la fecha todos los hijos de este municipio deben dormir solos. ¿Por qué? Porque necesito que desarrollen autonomía. Otra cosa, todos los niños antes de los 12 años, ¿cierto? Ese periodo de mitad de preadolescencia, deben dormir 10 horas, ¿ya? 10 horas, porque el cerebro y la emocionalidad lo necesita. El cerebro necesita el dormir y en el niño mucho, en el preadolescente mucho. ¿Cuánto debería dormir un adolescente? Entre 8 y las 10 horas. ¿Y cuánto debería dormir un adulto como nosotros? Debería dormir entre 8 y 9 horas. Menos que eso, enferma. Menos que eso, crea conflicto. Pero como está hablando de niños, vamos a hablar de que deben dormir 10 horas. Todos los niños de este municipio a partir de la fecha a dormir a las 8 de la noche. ¿Qué está haciendo un muchacho? Viendo El Desafío, viendo la última novela de la noche. Que está despierto a las 12 de la noche un muchacho que tiene que levantar al otro día a estudiar. No tiene patas, eso no tiene forma, no hay forma de que logremos comprender cómo eso genera mala educación. Porque entonces el niño cuando llegue el otro día a la escuela no va a tener toda la competencia biológica, neurocognitiva para el aprendizaje. Le es muy difícil al niño. Tiene que ser capaz, bueno, en la casa donde hay varias piezas y el niño tiene televisor en la pieza,
Ah, no, la propuesta mía es muy sencilla, muy sencilla. Hoy todos ustedes, los que tengan en los niños con pieza aparte y que tenga televisor en la pieza, le quitan el televisor. ¿Qué está haciendo un televisor en la pieza de un muchacho? ¿Listo? Pero bueno, en casas donde estamos durmiendo en la misma habitación, hay que tratar de evitar y de apagar ese aparato por ahí a las 8 de la noche, muchachos. ¿Qué está haciendo uno tan tarde viendo televisión, pues? Esa contaminación tan brava de televisión de los niños. Le es muy difícil al niño concentrarse al otro día y después terminan diciendo que tiene déficit de atención. Y cuando uno va a hacer la evaluación del niño clínicamente, ¿cuál es déficit de atención? Y uno analiza cómo funciona la casa, es que duerme a las 12. ¿Cuál déficit de atención? Lo que tiene es una malformación de aprendizaje, producto de un niño que no duerme las 10 horas completas. Esa bobadita, 10 horas de dormida. Todos los muchachos a partir de la fecha deben levantarse solos, con despertador. Aquí en este momento tengo niños en el auditorio. ¿Usted se despierta sola o la despierta la mamá? ¿Se despierta sola o la mamá? Sola, esa es la que necesito yo. Sola, sin que la mamá levante. Eso se llama autonomía. ¿Cuántos años tiene usted? ¿6 o 7? 7. Listo. Ya, perfecta. Perfecta. Ay, ¿a qué hora se debería uno levantar solo? 4 años y medio para arriba. Un niño tiene la habilidad de tener reloj cerebral. Tan, tan. Acuérdense, en las mamás tenía reloj a las 3 de la mañana para ir a pedir alimento. Ese era precisito, ese era un relojito. Porque si es capaz de pedir como un relojito de alimento, es capaz de, no es capaz de levantarse solo. Necesito que se levante solo porque quiere decir que él ha armado el programa mental para levantarse a estudiar y no sufre la angustia de levantarse. Acuérdense la primera parte de la conferencia. Me levanto angustioso para ir a la escuela y sufro la escuela. Una de las cosas por las cuales uno sufre la escuela es que uno no se levanta autónomamente, no activa solito el sistema de despertar. Ese es uno de los líos de no disfrutar la escuela. A partir de la fecha, todos los niños tienden la cama. ¿Usted tiende la cama? ¿O se la tiende la mamá? ¿La tiende usted? Bien, a ver, yo veo otro. ¿Quién tiende su cama? ¿Seguro? ¿Mamá? ¿Él tiende la cama? Muy bien. Todos tienen que tender la cama. Ellos tienen que empezar a organizar la dinámica. Aquí hay unos muchachos que están mirando al pelado y dicen, ve que tan berriondo, porque nosotros no tendemos la cama, ¿cierto que no? Le toca atenderla a mi mamá. Este está todo aterrado. ¿Cómo así que ese niño tiende la cama y a mí me la atiende mi mamá? ¿Sí se dan cuenta, vea? ¿Ves? No le muestren la cara porque maluco que aparezca en televisión, pues este muchacho. Imagínate 3 veces. No, muchos de ellos se acuestan con ella tendida para que no tener que tenderla al otro día. Sí, eso es una cosa bravísima. Eso. No hable porque esto es televisado. Mire pues que está televisado. Bueno, para que aparezca tendidita. Todos deben tender la cama. Mire que les estoy diciendo. Amar y trabajar. ¿Y cuál es el trabajo de un niño? Que para la edad que tenga responda por las estructuras básicas de él. Entonces un niño a partir de los 4, 5, 6 años es capaz de responder por lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Mire que no estoy pidiendo cosas raras, porque le tengo que enseñar a amar y a trabajar. A partir de la fecha, todos laven sus calzoncillos y sus calzones. Esa cara que puso aquel quiere decir que no los lava, vea. Mire la cara que puso, no lava los calzoncillos. No, ¿vio que seguro? ¿Cierto? ¿Por qué? Por autonomía. Eso, las muchachas, mire que en la educación de familia, las muchachas, las niñas tienen más ventaja que nosotros los hombres. Porque a la niña se le enseña más rápido autonomía. En la ciudad es más diferente. Estoy hablando en el municipio de Don Matías, la cosa puede tener todavía ganancias, pero en la ciudad tengo un lío. Ese cuento de la autonomía y el aseo personal ayuda. Y ahí está la lista. Mire que ahí está la lista. En el programa de televisión la enfocan, paren un momentico, dele pausa a la televisión y miren la lista de actos que tiene que seguir, los actos que tiene que cumplir un muchacho. Lavar sus platos. Enséñenle al niño a lavar sus platos. ¿Listo? Y que él logre lavar sus platos autónomamente. Mire que si hacemos la lista, son como 7 cosas nomás. Ahí yo pongo un montón de cosas más, porque es necesario que el niño aprenda, pero vea, dormir solo, levantarse solo, tender cama, lavar sus propios platos,
lavar su ropa interior básica. ¿Listo? No debe haber televisión en la casa. Y estos son elementos básicos de crianza. Si le ponemos cuidado al discurso, quiere decir que el niño va a vivir sabiendo que responde por una dinámica personal. Porque nos hemos dado cuenta que cuando nosotros enfrentamos a jóvenes que piensan en la muerte y en el suicidio, una de las cosas, muchas más, pero una de las cosas que le plantean a uno es que no quieren trabajar. Es que ¿por qué mi mamá me pone a hacer cosas? Es que ¿por qué mi mamá me pone a trapear? Es que ¿por qué yo tengo que lavar la ropa mía? Y entonces dicen, yo prefiero morirme. Hay mucho más discursos sobre la muerte pues, de un joven o el intento de suicidio de un joven, pero uno dice, ve, esta gente arma depresión porque mi mamá y mi papá y la familia no le enseñó a armar trabajo, a que el trabajo es bacano, que el trabajo es bueno, chévere, no arman eso. Hay más elementos para el pensamiento suicida, yo no lo voy a negar, pero uno de los elementos es la lucha por no trabajar. ¿Pero por qué el sujeto no quiere trabajar? Porque desde la infancia y la niñez no le enseñaron a estructuras de trabajo básicas, no le lograron enseñar eso. Entonces, como conclusión, vamos a hacer la lista. 1, esta conferencia va dirigido a que la familia refuerce su estructura. Si no la tengo, eduquen para que sus hijos tengan una familia completa. Papá, mamá. No la tenemos, vamos para allá, que nuestros hijos la tengan. 2, la mamá como fuente de desarrollo emocional y orgánico de la casa. Enséñenle, promuevan el respeto absoluto por la madre. Es el símbolo más grande educativo y pedagógico. La otra, que logre la mamá, el papá y la familia proyectar al sujeto laboralmente. ¿Y cuál es labor me refiero? Al responder por cada periodo de la edad que nos lleva a una madurez del niño. Y el sujeto con esa estructura sufre menos y estructura menos conflictos mentales. Cuando tiene amor y cuando sabe trabajar. No olviden a qué me refiero con trabajo. Esa es la estructura básica. Esta frase, que es como la estructura básica de yo opto por la vida, da cuenta de eso. Leamos, dice así: la grandeza del ser humano está en optar por la vida, luchar por sí mismo, por la familia, trabajar porque el bebé, el joven, el adulto y el adulto mayor de nuestra comunidad vivan dignamente y gocen la vida. O sea, esa es la estructura de la salud mental en forma general. Entonces, uno diría que en conclusión, el objetivo fundamental de este proyecto tiene tendencia a involucrar a la familia como base, pero no se les olvide que hice mucho énfasis en que 2 personajes deben volver a ser protagónicos de la familia, el papá y la mamá. Y yo, este psicólogo en particular, con la teoría que manejamos nosotros y el trabajo que ponemos en particular la imagen materna. La estructura materna tiene que volverse a poner en movimiento como es estructurante del amor y del trabajo, de la entrega, de la pareja, de la formación del deseo y el reconocimiento. Esa es la estructura básica. Esa es la forma en que podríamos decir eso. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado.